Vamos a estudiar la composición de funciones. Dadas dos funciones, f y g, se llama función compuesta de f y g a la función que transforma x en g de f de x. De forma esquemática sería, dada un valor x, a través de una función f obtenemos f de x. Del mismo modo, si a esta función le aplicamos otra función g, obtenemos g de f de x. El paso de x a g de f de x es la composición de estas dos funciones y se lee f compuesta con g. Se nombra en primer lugar la función de la derecha porque es la primera en actuar sobre la x. Hay que tener en cuenta que en general la composición de funciones no es conmutativa, es decir, que g de f de x no es igual que f de g de x. Solo hay un caso en el cual se cumple que g de f de x es igual a f de g de x y es cuando las funciones son inversas una de la otra. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Considerar las funciones f de x es igual a 2 elevado a x más 1, g de x es igual a la raíz cuadrada de x más 1 y h de x es igual a x al cuadrado menos 1. Y vamos a calcular en el apartado A f compuesta con g. Es decir, vamos a calcular g de f de x. O lo que es lo mismo, g de 2x más 1. Por tanto, sustituyo en la función g el valor de 2 elevado a x más 1 y tengo raíz cuadrada de 2 elevado a x más 1 más 1. Esta sería la composición. Apartado B. Tengo que componer la función h y f. Es decir, tengo que calcular f compuesta con h, que sería h de f de x. Se nombra primero la de la derecha, como he dicho anteriormente, porque es la primera que actuamos sobre la x. Por tanto, vamos a calcular h de 2 elevado a x más 1. Es decir, me voy a la función h y sustituyo 2 elevado a x más 1 al cuadrado menos 1, que es igual a 2 elevado a 2x más 2 menos 1. Seguimos, apartado C. Voy a componer ahora la función g y h. Voy a calcular g de h de x. Es decir, voy a calcular g de x al cuadrado menos 1. Por tanto, me voy a la función g y sustituyo raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 x al cuadrado menos 1 más 1. Esto es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es igual a x. En este caso, hemos obtenido
la función original, la variable original, que es x. Por tanto, se dice que estas dos funciones, g y h, son inversas, una de la otra. Seguimos. Apartado D. Nos pide componer tres funciones, la h, la g y la f. Nos pide hacer la siguiente composición. La función que está más a la derecha es la primera en actuar sobre la x. Por tanto, lo que vamos a calcular ahora es h compuesta de g de f de x. Si nos fijamos, g de f de x la hemos calculado en el apartado A. Por tanto, lo que tenemos que calcular aquí es h de raíz cuadrada de 2 elevado a x más 1 más 1. Por tanto, me voy a la función h y sustituyo. Tendría raíz cuadrada de 2 elevado a x más 1 más 1 al cuadrado menos 1. El cuadrado de una raíz elimina la raíz, por tanto, tenemos 2 elevado a x más 1 más 1 menos 1, que es lo mismo que 2 elevado a x más 1. Me falta calcular el apartado E, que me pide h de h de x. Es decir, h de x al cuadrado menos 1. Por tanto, sustituyo en la función h y tengo x al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 1. Desarrollo la identidad notable y tendría el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo menos 1. En este caso puedo simplificar y tengo como solución x cuarta menos 2x2. Voy a añadir un nuevo apartado, apartado F. Si, por ejemplo, nos pidieran calcular g de f de 1, simplemente sería sustituir en la función compuesta g de f de x el valor x igual a 1. La función g de f de x la hemos calculado en el apartado A, por tanto simplemente sustituimos 2 elevado a 1 más 1 más 1. En este caso sería raíz cuadrada de 2 elevado a 2, que sería 4, más 1, que es igual a raíz de 5. Otra forma de hacer lo mismo sería calcular cuánto vale la función f cuando la x vale 1, con lo cual calcularíamos f de 1 y después calcular cuánto vale g de f de 1. Vamos a hacerlo de este modo. Por tanto, si sustituimos en la función f cuando la x vale 1, tenemos 2 elevado a 1 más 1, que sería 2 al cuadrado, que es 4. Hemos sustituido en la función f. Ahora vamos a sustituir en la función g, que es raíz cuadrada de 4 más 1,
que es igual a raíz de 5. Como podemos comprobar, lo hagamos de un modo o lo hagamos de otro, el resultado debe ser el mismo. Vamos a hacer un nuevo ejemplo. Haya g compuesta con f y f compuesta con g, siendo f de x igual a 3x al cuadrado menos 5 y g de x igual a raíz cuadrada de 2x menos 1. Empezamos calculando g compuesta con f, es decir, f de g de x. Por tanto, calculamos f de raíz cuadrada de 2x menos 1. Sustituyo en la función f y tendría 3 raíz cuadrada 2x menos 1 al cuadrado menos 5. Bueno, el cuadrado de una raíz elimina la raíz, por tanto, me queda 3 por 2x menos 1 menos 5. Es decir, 6x menos 8. Continuamos en el apartado B. Tengo que calcular f compuesta con g. Es decir, tengo que calcular g de f de x. Tengo que calcular g de 3x al cuadrado menos 5. O lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de 2 por 3x al cuadrado menos 5 menos 1, que es igual a la raíz cuadrada de 6x al cuadrado menos 11. Si me pidieran calcular en un tercer apartado f de g de 1, tendría que sustituir en la función compuesta que he calculado en el apartado A, ya que he calculado f de g de x. Por tanto, simplemente 6 por 1 menos 8. 6 menos 8, que sería menos 2. Del mismo modo, puedo calcular cuando la x vale 1, en la función g, tendría raíz cuadrada de 2 por 1 menos 1. Es decir, la raíz cuadrada de 1, que es 1. De esta forma, me voy a la función f y calcularía 3 por 1 al cuadrado menos 5, que sería 3 menos 5, que es igual a menos 2. Como podemos comprobar, si lo hago de un modo o de otro, la solución me tiene que salir la misma. Y con esto cerramos el ejercicio.